siempre pongo el ejemplo a mis alumnos cuando hablamos sobre el tema de las tardanzas hablamos sobre el tema de las tardanzas en el trabajo, de algunos colaboradores. Y siempre la típica pregunta a alguien que llega tarde es, ¿por qué llegas tarde? Y entonces la respuesta va a ser inmediata ante un justificante. Tú me preguntas por qué, yo justifico mi respuesta y te digo porque hay tráfico, porque no llego a mi suegra a recoger a los chicos antes, porque mi esposa se va a trabajar más temprano, y vamos generando una serie de justificantes. Si yo preguntase, ¿qué hacemos para no llegar tarde? ¿Qué has pensado? Te estoy invitando ¿a qué? A una estrategia. Estoy invitando a que tú, de una manera proactiva, inmediatamente tomes una decisión frente a ello. Y seguramente que al generar una estrategia y una acción, vas a comenzar a gestionar tu tiempo a partir de ese momento. Pues a esa acción es a la que yo te quiero llevar esta mañana, a que tú realmente definas y seas el único dueño y amo de tu tiempo. Y no te permitas que otros manejen tu tiempo. Y cuando digo otros, me estoy refiriendo en la parte humana, como en la parte también, por ejemplo, tecnológica. Porque más adelante te vas a dar cuenta que a veces no nos manejamos bien el tiempo porque inclusive los recursos tecnológicos, como el tema de las redes sociales, nos dominan. Y ellos comienzan a ser los que controlan nuestro tiempo, cuando debería ser todo lo contrario. Muy bien, entonces, como concepto de qué es el tiempo, te lo voy a generar con mayores interrogantes, que se pueden ir respondiendo rápidamente. ¿Cuál es ese activo más poderoso con el que contamos y el único recurso no renovable? Quiero que ahí tomemos bastante conciencia sobre este tema. Porque si bien nosotros, por ejemplo, en el mundo del coaching tenemos un eslogan que es el aquí y ahora, y el pasado es algo que sucedió en mi vida y me sirve como un tema de experiencia en el cual yo cargo una mochila de actividades positivas y de algunas que son de aprendizaje, de mejora, mal llamadas por algunas personas de habilidades. Yo me doy cuenta que el futuro es algo que está por venir y que yo puedo prepararme para ello. Pero lo importante es este aquí y ahora. Y por eso es que tengo que aprovechar al máximo mi tiempo. Tengo que buscar la mayor productividad de él, porque eso es lo que me va a poder conllevar a ese éxito que ando buscando en el desarrollo de todo ser humano. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿creen que este activo tan valioso y tan escaso como el tiempo es malgastado? Cada uno de nosotros tiene una reflexión frente a ello. Y seguramente la respuesta es inmediata por más de uno de nosotros, entender que sincerarnos y ser honestos con nosotros mismos y aceptar que muchas veces este tiempo es malgastado. No estoy diciendo que malgastar mi tiempo es estar con mis hijos un fin de semana en un parque, para nada. Nosotros tenemos que manejar una rueda de nuestra vida donde hay un verdadero equilibrio, donde hay momento para todo, porque yo estoy gestionando mi tiempo. Pero sí, por ejemplo, si estoy en mis 8 horas laborales, donde tengo que contribuir a desarrollar más mi talento para crecer profesionalmente, y me distraigo con una llamada telefónica, con un correo personal, o entrando a una red social, estoy malgastando mi tiempo. Entonces, por ende, la siguiente pregunta es, en el trabajo, ¿en qué malgastas el tiempo? ¿De acuerdo? Y entonces, cuando hablamos en el trabajo que malgastas el tiempo, te lo acabo de decir. Seguramente en reuniones improductivas, seguramente trabajando en redes sociales, que no me van a llevar a nada positivo porque son temas personales, salvo que sea un tema de trabajo directo. Y, por ejemplo, en ese tema de no construir viviendo de temas de comentarios personales, como por ejemplo el chisme laboral, esas son cosas que lo que hacen es malgastar mi tiempo laboralmente. ¿Qué ocasiona que se malgaste el tiempo? Dice el siguiente cuestionamiento. Pues algo muy sencillo. Primero que comienzas tú a autoflagelarte. Sucede el, el día a día y comienzas a decirte, yo tenía el tiempo, ¿por qué no lo hice? Tenía la oportunidad, no la aproveché. Y entra el famoso si yo hubiera. Y cuando usas tú el famoso si yo hubiera, lo único que estás haciendo es autoflagelarte porque te sientes mal, te deprimes, te estresas y luego quieres correr contra el tiempo. ¿Habrá alguna manera de parar el desperdicio del tiempo? Pues sí que la hay. Y ahorita justamente, después que te dé el concepto claro de lo que es la administración eficaz del tiempo, te voy a invitar a una reflexión que es justamente determinar cuáles son los ladrones de mi tiempo.
La siguiente lámina habla justamente de un concepto que es ¿qué es la administración eficaz del tiempo? ¿Qué es la administración eficaz del tiempo? Que es una herramienta, la AET, que hoy usamos tanto. Y el concepto es muy claro. Como te decía, es agregar valor, o sea, es la gestión que yo hago de mis actividades en base a un plan, algo que está planificado, diferenciando lo urgente de lo importante, como habla Franklin Covey, para asegurarnos que se desarrollarán en el tiempo disponible o establecido dentro de mi plan. Mira que aquí hay cosas muy interesantes. Hablo de agregar valor, hablo de planificación, hablo de saber diferenciar lo urgente de lo importante, termino diciendo para poder llegar a ese fin establecido. Entonces, claro que sí, en una siguiente lámina te propongo que tú mismo determines ese diagnóstico y que puedas decirnos cuáles son los ladrones de tu tiempo. Me estoy refiriendo a ese teléfono que a veces me molesta continuamente y que a veces la mayoría de esas llamadas se prolongan más de lo necesario. A menudo no realizo el trabajo que realmente debiera hacerlo de acuerdo a mi planificación. Por ejemplo, porque recibo algunas visitas en mi oficina, o porque yo salgo a hacer algunas que no estaban ni siquiera planificadas, tanto dentro entonces como fuera de la empresa. Porque aquellas reuniones que yo he planificado, pues a veces tienen una duración mucho mayor de la que yo había estimado, porque no supe agendar bien mi reunión, con tiempos. Porque a menudo no establezco las prioridades concretas e intento solucionar de una vez demasiados trabajos al mismo tiempo. Entonces, como decimos, me dedico a resolver pequeñeces y me concentro demasiado poco en lo verdaderamente importante. Entonces, mi planificación del tiempo realmente y mis plazos que comienzo a desarrollar los veo que son agobiantes a veces, ya que siempre se presentan algunos imprevistos. La delegación de las tareas pocas veces es la correcta. Y a pesar que tengo gente a mi cargo, a pesar que yo manejo personas, a pesar que digo que soy un líder, no sé delegar todavía, porque tengo miedo que mi gente lo haga mal, mucho menos empoderar. Y esto debe ser una de las cualidades del día de hoy, saber delegar responsabilidades para luego poder empoderar a algunos de ellos. A veces me falta la necesaria entonces autodisciplina para llevar a cabo aquello que me he propuesto, y por eso comenzaba un poco como dice Daniel Goleman, trabajando desde lo intrapersonal, desde la necesidad que tengo de ¿qué? De autogestionarme. Y para eso tengo entonces que reconocerme, que trabajar en mí. Otra característica que a veces se da como un ladrón del tiempo es el no saber manejar bien mi computadora, que a veces parece mentira, el no tener algunos aplicativos claros, el no profundizar mis conocimientos del PowerPoint, del Excel, eso también te quita tiempo, aunque no lo creas. Y quizás si te pones hoy día una planificación clara y comienzas a tomar la decisión de ponerte en un curso que puede durar 4 o 5 días, podrías con tu entrenamiento mejorar cuánto ganar en temas de tiempo. Y otro ladrón de tu tiempo es la falta de una verdadera comunicación. La comunicación con otros se hace frecuentemente deficiente. ¿Sabes por qué? Porque no comunicas, porque solamente andas informando. Y cuando uno informa, no está seguro que su mensaje sea bien entendido. Y eso luego genera problemas, distractores de tiempo que se dan en el día a día. Entonces, la siguiente lámina te va hablando sobre saber diferenciar entre lo urgente y lo importante. Esto ayuda a administrar mejor el tiempo, pero por supuesto que sí. Y para esto, me gustaría que compartamos juntos viendo una lámina que habla justamente de una matriz que trabaja Covey, que es lo urgente con lo importante, como puedes ver en la siguiente lámina. Dice acá como título, hacia una estrategia inteligente. Es decir, si yo planifico bien mis actividades, seguramente que estaré en ese cuadrante verde, donde lo que busco es que haya una verdadera perspectiva, una verdadera visión, porque planifico y voy hacia un objetivo estratégico bien diseñado,
y donde no estoy viviendo en el urgente, pero sí en el importante dentro de mis actividades. Date cuenta que, por ejemplo, cuando nada es importante y nada es urgente en el mundo laboral, estoy hablando de que dependo de otros o de un tema de irresponsabilidad. Entendiéndose esa responsabilidad como concepto de ser responsable frente a mis habilidades, que es responder con habilidad. ¿Qué sucede cuando algo sí es urgente pero no es importante? Está fuera de control. Y encima hay un sentimiento de victimización, me estreso. Y el enfoque es a corto plazo, tengo que entregarlo mañana porque no lo hice en los días anteriores cuando me lo pidieron con tiempo. Y peor cuando ya el tema es urgente y a la vez es importante. El estrés es mucho mayor, y como dice acá el cuadrante, nos quemamos. ¿Por qué? Porque de repente aquello que no hice en su momento bien, ahora lo tengo que hacer hoy porque es sumamente urgente, y encima me han pedido hoy mismo que entregue otro proyecto, otro trabajo, porque también tiene que cerrarse hoy. Y ahí nos bloqueamos. Te invito hacia ese cuadrante de importante y no urgente, así ese reto de planificar y anticiparme a los hechos, a la verdadera gestión de las tareas importantes antes que éstas devengan en urgentes. Es decir, me adelanto a esto. Y en una siguiente lámina, ¿no es cierto?, la pregunta es ¿cómo establecer prioridades entonces? Y es muy sencillo. Ese primer cuadrante hay que descartarlo. No importante y no urgente. El que estaba más abajo, el que sí es urgente y no importante, como te decía hace un momento, hay que aprender a delegar responsabilidades cuando trabajo en el mundo laboral y tengo un equipo de gente que está alrededor mío. Saber delegar. El otro cuadrante hacia la mano superior derecha, que habla de que sí sea importante y que no sea urgente, que es el que siempre estamos buscando, es el fijar una verdadera fecha, donde haya un límite, un plazo establecido que me permita hacer un seguimiento. ¿Por qué? Porque lo realizo de manera personal. Y el último cuadrante que está abajo hacia la mano derecha, que dice sí urgente y sí importante, lo único que nos queda es realizarlo inmediatamente, como es obvio, de manera personal. Entonces, la pregunta que vendría es, ¿cuál es el aliado de la administración eficaz del tiempo? Y el aliado de la administración eficaz del tiempo tiene como respuesta directa la planificación. Savenato habla mucho en la administración moderna sobre la importancia de la planificación, de buscar una ruta, camino hacia el desarrollo de mis actividades diarias. Y la primera variable de este proceso administrativo justamente recae en la planificación. Seguidamente viene el tema de la organización, la dirección y el control, y que yo siempre señalo que debería haber una variable intermedia que sea la integración, sobre todo en el mundo laboral y profesional. Entonces, la pregunta es para ti, ¿planifico mis actividades? Te digo que mires esta imagen porque la pregunta es importantísima y necesaria que te la hagas hoy. ¿Realmente estoy planificando o ando improvisando en mi día a día? Leía en un artículo hace unos días que Covey recomendaba que los domingos te des un tiempito para planificar lo que viene en tu semana, porque el día domingo es el día que hay menos estrés, que hay más tiempo para desarrollar. Que te tomes 15 o 20 minutos de ese domingo para planificar lo que viene a partir del lunes hasta el siguiente sábado. No está mala la idea. La verdad que lo vi bastante interesante el artículo y te invito a eso. Entonces, la pregunta es ¿por qué planificar? Y cuando decimos ¿por qué planificar? Es justamente porque buscamos propósitos de la planificación. Cuando yo planifico, muestro una dirección, estoy alineado hacia un objetivo. Puedo hacer seguimiento y por ello controlo los efectos de los cambios que se pueden dar. Establezco verdaderos controles, ¿no es cierto?, sobre estándares, por ejemplo. Hay parámetros que hay que seguir, que hay que medir. Y lo más importante es que reduzco las actividades redundantes, es decir, tengo la posibilidad de darme cuenta que no hay doble tarea en nada, porque estoy planificando bien la ejecución de mis actividades. Entonces, ¿cuál es ese ciclo de la planificación? Básicamente es planifico, ejecuto y hago un verdadero seguimiento.
Planifico, ejecuto y hago un verdadero seguimiento. Obviamente teniendo que el desarrollo de un proyecto y contando con mis recursos de todo tipo, recursos personales, tecnológicos, financieros. Si este ciclo lo lleváramos de esta manera, te puedo asegurar el éxito. Pero voy a profundizar un poquito más en una siguiente lámina porque te voy a llevar a esos pasos que me permiten planificar. ¿Qué pasos seguir entonces? Son 6 y son muy sencillos. El primero es diagnosticar. Y cuando hablo de diagnosticar, me estoy básicamente refiriendo a, primero que nada, qué sucede en mi entorno, en el tema laboral, por ejemplo. ¿Qué características tiene realmente mi equipo? ¿Cómo son ellos? ¿Los conozco bien? ¿Qué he generado con ellos para poder determinar esto? ¿Estamos en posibilidades de hacer las cosas? Entonces, ¿cuál es el contexto? Como decimos en el coaching, ¿cuál es la realidad frente a ello? Luego entra un tema que se llama objetivos o metas, porque esta meta es ese gran objetivo cuantificado. Y cuando yo hablo de objetivos, seguramente que me estoy dirigiendo hacia una visión. Decimos que el gran objetivo estratégico de una organización es su visión. Entonces, acá el tema es, ¿qué quiero lograr? ¿Qué busco? ¿Qué necesito que se logre? ¿De qué forma será esto visible? ¿Cómo se va a lograr este resultado? Entonces, desarrollo mis objetivos poniendo temporalidad a ellos, poniéndole cifras. ¿Para qué? Para que pueda haber un reto, para que pueda haber un verdadero seguimiento, y para que pueda yo ir viendo, mediante una técnica, por ejemplo, del semáforo, de poder ir viendo, nosotros como cuando usamos el balance scorecard, de poder ir viendo la gestión de mi resultado. El tercer paso a seguir en la planificación habla de actividades. ¿Qué acciones debemos hacer? ¿Qué hitos existen en la realización del objetivo? ¿Cuáles son estos elementos claves que me van a permitir que este tema se desarrolle bien? El cuarto punto es con qué recursos cuento. ¿Qué y a quiénes necesito para que esto se pueda lograr? Y lo más importante es con qué y quiénes cuento realmente. ¿Qué gente está comprometida? Ojo que si tengo gente en cumplimiento, realmente yo te diría que no la necesito. Yo quiero gente comprometida que me lleve a ese cumplimiento. Pero si es gente solamente en cumplimiento, se me puede caer en cualquier momento mi planificación, porque no es gente que se ha puesto la camiseta. Finalmente tenemos el quinto, que es distribución de tareas y plazos, qué, quién, cuándo, valiosísimo, para luego ya desarrollar la ejecución y el verdadero control de mi planificación, como te decía en la lámina anterior. Y acá me permite hacer algunos cuestionamientos, ¿no? Como por ejemplo, ¿se está haciendo conforme a lo establecido? ¿Todos los actores o elementos se están trabajando? ¿Se están alineando, como decimos en la administración? ¿Están alineados a lo que hemos planificado? Muy bien. La siguiente lámina nos habla sobre las barreras de la administración eficaz del tiempo. ¿Qué barreras existen? Que todos tenemos en nuestro día a día. La primera es ese tema que te hablaba hace un momento, que es poder romper mis paradigmas. Hay un verdadero miedo a cambiar mis propios hábitos, es decir, a salir de mi zona de confort. Y muchas veces es porque me mantengo diciendo, pero ¿para qué voy a cambiar si como estoy hoy me está yendo bien? Y no me estoy dando cuenta que me podría ir mucho mejor. Ahí te hago recordar la primera lámina de la conferencia de hoy cuando te invitaba a que observases ese vaso. Es mi gran oportunidad el seguir creciendo. Es mi gran oportunidad seguirme capacitando, seguir teniendo competencias que me permiten crecer. La segunda barrera es la incertidumbre sobre cómo y cuándo empezar. Que yo lo llevo a un tema de, más bien de toma de decisión, que es un tema que está vinculado a ¿qué? A la actitud. El tercero es la presión del tiempo. Como dice acá, ya que para ahorrar el tiempo futuro debes invertir tiempo presente. Y el día a día ya sabemos cómo es. Y seguramente estamos siempre justificando. Lo cuarto y valioso e importante es la falta de voluntad. Está muy vinculado a un tema de actitud, de deseo, de ganas. Pero ¿cuáles son los beneficios de esta administración eficaz del tiempo? Vamos a ver la otra parte, la parte que nos interesa. Mejoras en la eficacia de tu trabajo, es decir, en los resultados.
Por ende, incremento en tu productividad. Hay un verdadero desarrollo personal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una vinculación de lo que te decía hace un momento, que es buscar el verdadero equilibrio de mi vida, en lo laboral, en lo familiar y en lo social. Mejor respuesta a un incremento de responsabilidades. Hace un momento te daba ese concepto de responsabilidad, que es responder con habilidad. Mejor respuesta a un incremento. Es decir, voy haciendo un crecimiento personal. No solamente laboral, sino personal. Me siento una persona mucho más competitiva. Las buenas prácticas de la administración eficaz del tiempo me permiten decirte lo siguiente. Por ejemplo, no crear situaciones imposibles, que hayan retos pero que se puedan lograr. Definir verdaderas prioridades, evitar más distracciones, es decir, evitar esos ladrones del tiempo. Y eres tú quien tiene que sentarse hoy, entre unos minutos, en el transcurso de la tarde, de la noche, cuando tengas un tiempo libre, en determinar realmente cuáles son esos ladrones del tiempo y en comprometerte a trabajar en ellos. Evitar ser sobrepasado por un objetivo o por un plazo, por ejemplo. Las barreras emocionales, como están, por ejemplo, la dispersión, el estrés, la ansiedad, la frustración, afectan directamente en tu productividad. Acá me permito recomendarte que busques ese bienestar físico. Desconéctate de estas barreras que no te permiten avanzar, que veíamos hace unos minutos. Por ejemplo, el ejercicio o cualquier otra distracción que te relaje son perfectos antídotos para poderte desconectar. Es más, se dice que cuando uno sale a caminar, escuchando un poco de música, la mente abierta y se generan las mejores ideas para tu desarrollo, tanto en lo personal como en lo laboral. Asumir responsabilidades sobre la gestión de tu tiempo, una buena práctica. Asumir la responsabilidad, es decir, busco un ambiente de trabajo propicio, ¿no es cierto?, de un verdadero orden, limito mis distracciones, porque, por ejemplo, alguna también podría ser la costumbre de querer revisar todos mis mails, ¿no es cierto? Las llamadas, que a veces son compulsivas, a ver a quién llamo, a pesar que sé que estoy haciendo otras actividades. La prevención frente a mis amigos, compañeros, que pasan a veces por encima de tus prioridades. Con el famoso tema, ya quedé con él, ya me comprometí, no le puedo fallar, pero te sigues fallando a ti mismo. Distribuir efectivamente el tiempo significa utilizar conscientemente cada minuto de tu tiempo para el logro de tus objetivos, metas o propósitos. Acá te presento una lámina donde dice maximice la eficacia, donde hay una gráfica interesante donde puedes estar viendo los puntos más altos, donde uno tiene mayor productividad en el día a día. Por ejemplo, entre las 10 y las 11 de la mañana y entre las 4 y las 5 de la tarde. También hay puntos débiles, como son entre 1 y 2, pero que es la hora que nosotros utilizamos muchas veces para almorzar, por ejemplo. Entonces, como es un punto mínimo de dar eficacia en el tema de la productividad laboral, pero sí podría yo relajarme almorzando, cambiando de tema, saliendo de ese día a día laboral en esa hora que me permite, ¿qué cosa? Reoxigenar. Algunos consejos. Organiza tu espacio físico. Organiza tu equipo de trabajo, tus herramientas, aquellas que te permiten desarrollarte en tu día a día. Capacita a tus colaboradores. Enseña, transmite. Diseña estrategias para evitar interrupciones. Que hay un respeto de los tiempos. Que hay un respeto de ti mismo hacia tus mails, hacia tus llamadas. Planea y dirige adecuadamente tus reuniones. Y también si alguien te cita eso, pide que haya una agenda. Piden que se respeten los tiempos, que todos puedan participar. Te podría invitar, por ejemplo, a que investigues un poquito sobre las 9 S japonesas en la gestión del espacio. Comenzaron siendo 5 S y hoy son 9. En Google puedes googlear, hay alguna conferencia que hemos dado por prima anteriormente donde hablo sobre el tema de la gestión del tiempo y me vinculo el tema de las 9 S japonesas a detalle. Y donde te invito un poco a que te des cuenta que el orden, que el verdadero higiene, inclusive dentro de tu oficina, te permite tener mucho mayor productividad en los resultados que uno busca laboralmente. Igual podría ser en tu vida personal y familiar.
La metodología de estas 9S está enfocada básicamente a tener sitios de trabajo excepcionales, donde se respire un ambiente eficiente, seguro y confortable, donde te dé ganas de estar ahí. Yo hace unas semanas tuve la oportunidad de estar en Silicon Valley y conocí Google por dentro, veía cómo trabaja esta gente, las comodidades que ellos mismos crean, que ellos mismos tienen la iniciativa de irse generando, y por eso es que la gente trabaja en el día a día contenta y trabaja mucho el tema de la cultura de la felicidad. Y ahora lo que está trabajando Google es cómo traer a las familias de ellos para que no haya esa diferencia, porque es el único factor que faltaba trabajar. Entonces, inclusive se está haciendo academias de fútbol, de vóley para los hijos de los colaboradores, y se está logrando pues que haya ese acercamiento también de la familia. Por eso aquí tanta gente exitosa dentro de Google. ¿Recuerda algo? Siempre que intentamos poner en práctica algo nuevo, encontraremos la mayor resistencia dentro de la propia persona, es decir, dentro de nosotros mismos. Si no somos capaces de vencer a ese enemigo, no habrá progreso, decía Ichikawa. Es decir, está en ti. Por eso la siguiente lámina te dice, la promesa que se hace uno con uno mismo es la más difícil de realizar. Yo te invito a que entres a ese autoanálisis y a esa decisión verdadera de decir, hoy comienzo, comprométete contigo mismo. ¿Qué conlleva este éxito? Básicamente, usted es el resultado de sí mismo. Lo que logres en tu vida en el día de hoy, mañana, será por tu decisión y por lo que tú busques. Asume responsabilidad por los resultados no alcanzados también. Es decir, que hay un aprendizaje, ahí llamamos gestión del error. Es decir, aprendo de esto que no pude lograr y seguramente que en la siguiente vez lo lograré. No culpe a nadie por los resultados. Aprende a convertir las adversidades en oportunidades. Enriquécete de aquellos modelos positivos, es decir, el benchmarking, que muchas veces puede ser interno y en otros casos externo. Lo más importante, conózcase a sí mismo. Los únicos que no fracasan son los que no intentan nada en su vida. Es decir, es importante caerse para aprender de ello y luego levantarse con mayor fuerza. Factores que afectan a la productividad, pues básicamente está el trabajo mismo, ¿no es cierto? Está en el trabajo mismo. El tema de manejar mi tiempo, porque hay exigencias, porque hay viajes, porque hay solicitud de proyectos rápidos, porque hay competitividad, como puedes ver en estas gráficas. Todos quieren lograr el éxito, todos se van capacitando, ¿no es cierto? Y entonces tú tienes que saber manejar bien tu agenda. Y yo te invito un poco más. Mira, el mundo de los negocios de hoy es un mundo donde se incrementa, ¿qué cosa? La diversidad. Es un mundo más complejo, más tecnológico. Se puede minimizar el tema, por ejemplo, de los viajes con tanto avance que hay. Pero a la vez hay mayor competitividad, hay mayor intensidad. Como bien dice acá, la velocidad es cada vez mayor. Entonces, está en ti saber un poco lidiar todo esto. Finalmente, podríamos ir diciendo que no todas las personas saben resolver fácilmente los problemas. Por eso hay que combatir el famoso estrés, que yo siempre digo que no es estrés, sino es el distrés. Porque el estrés es algo que se activa en el ser humano, que si tú lo sabes manejar, puede ser un activo positivo en tu vida. Pero cuando esto llega a una onda distinta, se convierte en un distrés. Y cuando hablamos de distrés es justamente cuando hablamos que hay una verdadera presión. Entonces no todos se recuperan pronto de sus energías, no todas las personas saben poner los límites y seguimos aceptando trabajos, por ejemplo, no logramos tener las actividades que nos permitan, por ejemplo, reequilibrarnos, porque seguimos trabajando, y ahí están las 10, 12, 14 horas en el día a día laboral, cuando podrían ser de repente 8, 9 o 10. No digo que pueden haber días de 12, 14 horas, ¿no? Evidentemente que sí, pero la pregunta es, ¿todos los días? No, simplemente no. No todas las personas están preparadas para responder adecuadamente a la presión del conjunto de demandas que se le pueden venir diariamente, en lo familiar, en lo laboral,
en lo profesional. Y por eso es importante manejar, por ejemplo, bien este distrés. Entonces, síntomas que se pueden dar de manera física del estrés: dolores de cabeza, ¿no es cierto?, dolores musculares, la fatiga crónica, la falta de concentración, la depresión que te desmotiva, el sentirte abrumado, ese mayor consumo del tabaco, del alcohol, ¿no? Esos comportamientos que quieres huir, escapar, y ahí está la famosa frase: me quiero ir de vacaciones, me quiero ir de viaje. Son síntomas psicológicos de este estrés. Viene también algunos posibles impactos que te puede dar este estrés en tus relaciones familiares, laborales, como son la ira, ¿no es cierto?, la rabia, la cólera, que no te conlleva a nada positivo. Por eso te invito a que busques espacios regenerativos, a que busques un poco ese tema en la relajación, en el yoga, en el caminar, en escuchar música, en hacer temas distintos a tu día a día. Es decir, en cambiar tu rutina, en tratar de romper tus paradigmas. Realmente, parte de la misión del líder es justamente prevenir de este estrés que manejamos en los equipos. Y eso se da generando confianza en tu gente, para que se dé el verdadero compromiso. Cada mañana, cuando despertamos, tenemos dos opciones en nuestra vida: volver a dormir y seguir soñando, o despertarse y alcanzar esos sueños. Es tiempo de cambio. Hoy mismo debería empezar mi cambio. Muy buenos días, muchísimas gracias. Estaré atento a las preguntas y con todo gusto comenzaremos a responderlas. Muchas gracias. Bien, vamos a ver. ¿Qué puedo hacer para mantenerme enfocado en mi actividad? Suelo distraerme con aquellos ladrones del tiempo que describes. Sí, básicamente yo te invito hoy a algo que es importante. Tú acabas de hacer algo que es un gesto que se llama reconocimiento, de honestidad personal. O sea, eres consciente que esto sucede en tu vida. Yo creo que lo único que falta es tu poder de decisión. Al ser consciente, sé cuáles son esos ladrones del tiempo. Los puedo enumerar, inclusive los puedo escribir, y puedo de alguna manera autoayudarme, poniéndolos cerca a mi pantalla, leyéndolos reiteradas veces durante el día, para de alguna manera irme sensibilizando y estar seguro que eso es lo que no me permite avanzar. Una buena técnica es, por ejemplo, desprenderme de estos ladrones del tiempo durante 40 días seguidos. Es decir, si yo sé que esto no me permite avanzar y quiero cortarlo de raíz, podría durante 40 días intentar no hacerlo para que esto se convierta en un verdadero hábito. Me acostumbro a eso 40 días y luego se hace un hábito personal. Por ejemplo, el ya no usar mi Facebook en las mañanas, porque sé que eso me distrae en mi mundo laboral. ¿Y por qué no usarlo un sábado o un domingo sin ningún problema? Mira, inclusive si estoy laboralmente en un momento de descanso, podría aprovecharlo en conversar con otra persona y no estar en esa red social. No estoy en contra del Facebook para nada. Lo que estoy diciendo es que sepamos manejar nuestro tiempo y sepamos utilizarlo para que eso sea un factor realmente de valor agregado. ¿Me puedes recomendar un aplicativo de correos electrónicos para administrar mi tiempo e información? Un aplicativo de correo electrónico. Mira, no se trata de un aplicativo de correo electrónico. Yo no creo que se trate de que haya un bip que te avise, que quizás ese pueda ser para ti una alarma. Yo creo que lo que deberíamos de generar es un tema de autoanálisis. Como decía en la respuesta a la primera pregunta, era un tema de ser honesto conmigo mismo y desarrollar aquello que yo me doy cuenta que no me permite avanzar. Es decir, describir esos ladrones de mi tiempo, pero que no consiste en que hoy los escribo, soy consciente de ello, y bueno, sí, pues, y ya mañana es miércoles y pasado es jueves. No me refiero a eso. Me refiero a que si los tengo claros, ¿a qué me comprometo frente a ellos para reducirlos? ¿A qué me comprometo frente a ellos para trabajar en que estos ladrones del tiempo los pueda realmente eliminar? Y ahí está el tema del compromiso. Porque muchas veces, por ejemplo, más de uno de ustedes estoy seguro que lo va a hacer, va a generar ese listado, pero el tema es, ¿y cuál va a ser mi compromiso? Y a veces cuando yo pregunto, ¿cuál va a ser mi compromiso?,
La respuesta que yo encuentro es la siguiente. Sí, mi compromiso es justamente eliminar estos ladrones del tiempo. Y yo respondo rápidamente, ese no es tu compromiso. Tu compromiso es la acción. Es decir, ¿cómo vas a hacer para eliminar esos ladrones del tiempo? ¿A qué te comprometes? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Qué tácticas vas a utilizar? Y eso es lo que deberíamos de hacer todos. No solamente es identificar y decir, sí, pues no, tengo que bajar de peso. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Haciendo dieta, yendo al gimnasio. Ok, ¿cuándo empiezo? Eso es lo que va a generar realmente el cambio en un ser humano. ¿Cómo manejar el empoderamiento para que mi jefatura no malinterprete? En mi caso, delego tareas a mi personal a cargo, sin embargo, tengo la lectura de mi jefatura que no realizo la dirección adecuada, a pesar que al presentar la tarea se reciben buenas críticas. ¿Hasta dónde debemos extender el empoderamiento? Mira, básicamente se trata de lo siguiente. Primero que nada hay que saber delegar, y no confundamos delegación con empowerment. A pesar que en el diccionario el empowerment tiene como significado delegar tareas, el significado es, o el paso previo del empoderamiento es justamente delegar. Yo puedo delegar en mi equipo una serie de responsabilidades, y en base a la respuesta de cada uno de ellos yo podría luego empoderar a uno o dos personas dependiendo del tamaño de mi área. Seguramente que de repente por ahí está algún factor que deberíamos de ajustar en tu caso. ¿Estoy delegando responsabilidades o de repente he cometido el error de inmediato empoderar a alguien? Y ahí podría haber alguna falla. Yo te invito a que de alguna manera hagas ese primero autoanálisis. Y luego, cuando uno empodera, porque el nombre de la palabra te lo está diciendo, le estás dando poder de decisión a una persona. Tú sales de eso. Es decir, hay una confianza plena. Por ejemplo, yo te podría preguntar si realmente tu jefe inmediato tiene esa confianza plena en ti y te ha sabido realmente empoderar. ¿Me entiendes? Entonces sería bueno que hagas ese autoanálisis también. ¿Mi jefe me ha empoderado? ¿Él es realmente ya un líder? ¿Yo estoy aprendiendo a ser igual que él o mejor que él? Y te lo digo esto porque está comprobado que somos fiel reflejo de quien algún día fue o es nuestro jefe. Y entonces ese es un tema a analizar, sobre todo en un mundo tan competitivo. Lo importante sería ser como mi jefe, en todo lo que vi en él como fortalezas, y mejor que mi jefe en todo aquello que yo veía que tendría que mejorar. ¿De acuerdo? Buenos días, actualmente tengo un grupo de 5 personas, me preocupa la organización que tienen de sus tareas. Yo planifico siempre mis días de trabajo, tengo días fijos para cada tarea importante, pero ¿cómo puedo ayudarlos a que se den cuenta de ser muy metiche en su trabajo? Se supone que todo principio del trabajo en equipo debe ser la planeación de actividades, pero ¿cómo hacerles entender eso? Mira, Blanca, te propongo algo. Lo primero que deberías de hacer es generar la confianza. Trata de que uno se convierta en una persona metiche ni que le gusta a uno inmiscuirse. Lo que tienes es que generar un verdadero compromiso con tu equipo, donde hay un tema de transparencia. Si ellos están viendo a ti como un verdadero líder y tú dices que planificas, por ende ellos también deberían estar planificando. Si esto no se está dando, algo de ti está fallando. ¿De acuerdo? Entonces hay que ver qué cosa es lo que no está llegando bien o aterrizando en ellos como ejemplo a seguir. Luego, podría tener una reunión, primero, si son más que 5 personas, con cada uno de manera individual, porque es muy importante conocer el estilo de comunicación que tiene cada uno de ellos, para luego poder manejar bien esa integración del equipo, digamos. Entonces, importante trabajar con cada uno de ellos de manera personal y luego, ¿por qué no?, sumar ideas, sumar esfuerzos, sumar criterios, trabajando ese famoso liderazgo de Blue Room, que es el liderazgo participativo. Para planificar mejor es recomendable estar motivado en lo que quiero lograr, pero ¿qué hacer cuando no te motiva a hacer lo que tienes que hacer? Mira, qué interesante. Has hecho una muy buena pregunta y te voy a contar algo. Yo hace unas semanas, ya creo que meses, hacia fin del año pasado, tuve la oportunidad de estar en una conferencia sobre iniciativa innovación personal. Y Luis Valdés es un gurú en
innovación tocaba un tema interesantísimo, porque él decía 3 factores importantes para que una persona sea exitosa y sea una persona innovadora, que es lo que buscamos todos hoy, ser innovadores. El primer gran requisito era descubrir tu talento. O sea, eso que tú sabes que es bueno en ti, que te hace ser competitivo, que te gusta hacer. Y eso que tú estás diciéndome hoy me está dando a entender que estás por cumplimiento en tu día a día y que no estás comprometido. Yo te invito a que primero que nada descubras tu talento. ¿Qué es lo que te gusta hacer en tu día a día? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú descubres tu talento y te dedicas a ese talento, hay un siguiente paso que se llama pasión. Yo comienzo a desarrollar mi día a día con pasión. Y cuando yo hago lo que realmente me gusta, como por ejemplo hoy que estoy frente a ustedes en una conferencia, porque me gusta hacerlo, lo hago con pasión. Hoy continúo mi día dando clases, haciendo coaching, sigo viviendo mi día a día con pasión, porque es algo que me gusta realizar en el día a día. Cuando yo realizo el tema del desarrollo de mi talento con pasión, se dice que voy camino a esa innovación y se pide un entrenamiento de 10.000 horas, que equivalen a decir 8 horas diarias laborales durante 5 años solamente. Y te digo solamente porque para algunos pueden decir, wow, 5 años que pasan realmente volando. Entonces yo te invito a que primero que nada te des cuenta si lo que haces hoy es realmente lo que te gusta, y si no lo es, la pregunta que te voy a hacer es una pregunta típica de coaching. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo vas a permitir? ¿Hasta cuándo vas a seguir haciendo lo que no te gusta? No te va a llegar a nada bueno, porque uno que estás logrando es justamente eso, desmotivarte. Y cuando uno trabaja en lo que le gusta, uno trabaja realmente motivado. Gracias. ¿De qué manera un líder puede incentivar a las personas de su equipo de trabajo? Mira, hay múltiples maneras. Justo acabo de estar diciendo la importancia de la iniciativa personal, la importancia de generar algunos alcances, algunas motivaciones y reconocimientos que necesitamos de nuestros colaboradores, de ida y de vuelta. Una persona que realmente es un verdadero líder es una persona que realmente genera confianza. Y como generamos confianza, seguramente hay compromiso y hay respuesta inmediata de mi equipo. Y te invito a algo más, que no seas tú solamente ese generador de ideas, de reconocimiento, de creatividad, que también lo sean ellos. Justamente buscar el trabajo en equipo es buscar la integración y es permitirnos como líderes y como colaboradores de generar ideas que entre todos nos permitan estar cada día más cohesionados, cada día más integrados. Uno tiene un equipo con ciertas fortalezas y debilidades, pero lamentablemente las empresas a veces no tenemos tiempo para encontrar o pagar lo que necesitamos. ¿Cómo planificar eficazmente para llegar a una meta sin saber esos FODA de cada uno? Si eres una pequeña empresa, ¿cómo evaluar o seleccionar a tu equipo sin recursos suficientes? Mira, una buena pregunta y te felicito. Se trata de lo siguiente. Buscamos que en las empresas hoy día existe un verdadero liderazgo. Y un verdadero líder tiene que conocer a su equipo de manera primero individual. Tienes que darte el tiempo, porque si no sigues siendo un simple jefe. Por muy grande que sea tu equipo, tendrás que buscar tus catalizadores de cambio, tus brazos, que también te ayuden a llegar a tu gente. No es posible que hoy manejes un equipo y que no conozcas las fortalezas y las zonas de mejora o debilidades de ellos. Si no, estarás muy ligada a cumplimiento, que es llegar a cifras, cuando lo que necesitamos es que se llegue a ese cumplimiento vía compromiso. Y eso solamente se genera conociendo a la persona, porque tienes que entender que tú tienes en tu equipo seres humanos y que lo que estamos trabajando es desarrollando personas. Justamente el gran fin de un verdadero líder es trabajar en las personas, en el desarrollo de ellos como personas. Que eso traiga como consecuencia el logro de las metas, bienvenido. Pero en principio trabajamos en personas. ¿Sabes por qué? Porque lo que busca un líder es justamente trascender, es dejar huella. Y por eso es que se preocupa por su equipo. Yo te invito a que te des ese tiempo, sobre todo si me dices que es una empresa pequeña, para darte ese tiempo de conocer a tu gente. Empresas muy grandes en el medio
trabajan, por ejemplo, la famosa hora con mi gerente, en la cual yo puedo comenzar a conversar con mi gerente sobre cualquier tema, menos el laboral, y cuento un poco mi desarrollo personal, lo que pienso hacer en un futuro. Inclusive puedo hasta contarle que quiero ser un emprendedor, que no tendría nada de malo además, porque hoy día la generación Y, que es la generación joven, está muy vinculada a la independencia empresarial, es decir, a ser emprendedores, y pasan por las empresas ¿para qué? Para hacer, como se dice, su internado de conocimientos, digamos así, de diferentes áreas, para que luego cuando generen sus propios negocios puedan manejarlos bien y no fracasen. Entonces, es una gran oportunidad, primero de conocer a la persona bien y luego de poderlos ir empoderando. Estimado César, te quisiera consultar qué sugiere para evitar las postergaciones. Es un tema muy interesante. Mira, el primer principio de evitar las postergaciones es justamente la última lámina, ¿no? La última lámina de la conferencia de una persona que estaba nadando y que decía, es tiempo de cambio. Y el cambio empieza hoy mismo. Ese tema de las postergaciones, ese tema que tú dices, sí, yo lo quisiera hacer, tú estás generando esos limitantes. ¿Y sabes qué es lo más triste? Cuando ves que otros sí lo logran. Y entonces nuevamente entramos al famoso por qué. Porque tú comienzas a sal de ese por qué y construye con un qué o un cómo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y a eso súmale un famoso cuándo. Y que ese cuándo tenga una respuesta inmediata que no permita más postergación. Puedo entender que inclusive haya gente que me diga hoy, no puedo seguirme capacitando porque no tengo recursos. Falso. Tienes el internet. Y en internet puedo aprender leyendo sin pagar nada, que fuera un justificante. Y cuando tenga, pues me meto en mi diplomado, me meto en mi maestría y aumento mi capacidad de manejo de herramientas. Porque sí es importante y muy valioso también la parte, la segunda parte de que habla Daniel Goleman de inteligencia emocional, que es la famosa parte que habla de lo interpersonal, la capacidad que tengo para relacionarme con otros, porque eso también me sirve con nuevas ideas. En una oportunidad escuché, tus metas cortas te llevan a tus metas medianas y tus medianas a tus largas. Siendo así, ¿no sería bueno tener metas cortas? Mira, sí, a ver, te lo voy a explicar. Lo que tú acabas de generar es la pirámide empresarial, ¿de acuerdo? Si lo ves como un tema personal, es la pirámide personal. Vamos a aterrizarlo esto. Mira, todo plan estratégico se genera en base a un determinado tiempo, que generalmente se le llama largo plazo. Es la parte superior de esta pirámide. La parte media de la pirámide son tus planes tácticos, llamados a mediano plazo. Y la parte de la base de tu pirámide son tus planes llamados operacionales, operativos, que son a corto plazo. Claro que sí. Cada uno de estos planes tiene objetivos y metas trazadas. No tengo ninguna duda. Por ejemplo, mi meta de esta semana podría ser concluir bien todas mis actividades que he planificado, ¿no es cierto? Y seguramente que mi objetivo táctico o meta táctica podría ser, oye, la suma de estas semanas me pueden conllevar a que yo, en la segunda semana de julio, salga de viaje con mis hijos. Porque trabajando bien puntualmente, sin ningún tipo de descuentos, tendré la ganancia para poder llevar a mis hijos de viaje. Pero también podría haber una meta a largo plazo, que podría ser comprarme mi carro, comprarme mi departamento. Y comienzo a desarrollar nuevamente mis objetivos a nivel operativo, a nivel táctico, para llegar a ese gran objetivo estratégico. Eso que funciona en el mundo empresarial también funciona en el mundo personal. Y te invito a ello. Quiero agradecerles muchísimo. Muy buenos días. Ha sido un gusto enorme. Hasta pronto. Gracias.